Eh, Ahora el ELN pues aprovecha también esta situación para indicar el matrimonio que dicen ellos existe entre la fuerza pública y el Clan del Golfo, y esto es siempre repetitivo. Sí, monseñor. Y esto, sí. Sí, quisiera preguntarle justamente sobre las excusas, las razones, porque el comunicado de prensa habla desde la conmemoración de otro aniversario del cura Camilo Torres, pero también ese supuesto matrimonio entre el ejército y el Clan del Golfo. ¿Quién manda hoy en el Chocó, monseñor? Bueno, estamos en manos de estos grupos, tanto el ELN como el Clan del Golfo, y ellos se están disputando el territorio. Ahora, digamos, el paro armado obedece a una determinación del ELN, pero el Clan del Golfo también siguen avanzando, siguen, digamos, estrechando más al grupo del ELN, y esto es lo que estamos viendo, lo que estamos sintiendo y lo que están sufriendo las comunidades que están allí en esta parte del río San Juan. Sí. Monseñor, vamos a seguir muy pendiente, por supuesto, con un ojo allí en el departamento del Chocó, en sus comunidades, en la situación con el paro del ELN, que debe terminar en teoría el viernes en la madrugada. Monseñor, un gusto saludarlo y de nuevo, gracias. Néstor, muchas gracias a ti, y seguimos nosotros como iglesia acompañando con vigor y determinación y esperanza a nuestras comunidades. Sí, señor, gracias, monseñor. 9:00 a.m, 2 minutos. Escándalos en la DIAN que no paran, ya no solo por el tema Papá Pitufo, Buenaventura y las aduanas, sino también por el lado de los impuestos, donde está su otra gran pata y de donde sale la mayor parte de los ingresos del gobierno que financian el presupuesto general de la nación y cuyo recaudo está también a cargo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. DIAN con alertas prendidas esta mañana por parte de gremios económicos y centros de pensamiento como Fedesarrollo, la Institución Nacional de Instituciones Financieras ANIF, cuyos estudios hablan de 25 billones de pesos en los que estarían nuevamente sobreproyectados, sobreestimados las proyecciones de recaudo de impuestos para este año. Un recaudo que, según el ministro de Hacienda, Diego Guevara, llegaría a los 298 billones de pesos, unos 55 billones más que el año inmediatamente anterior. No obstante, según las cuentas de estos centros de pensamiento, el recaudo no sería superior a los 273 billones, cometiendo así entonces la DIAN el mismo error de los últimos años y poniendo nuevamente los reflectores sobre el recaudo de impuestos, en donde esa Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales viene rajándose como chepito y recolector tributario dentro del gobierno de Gustavo Petro. Pero ¿qué saco yo con la extradición del Pitufo si aquí se le está procesando en una investigación que solo arranca delitos del 2023? Pues lo van a dejar libre en la fiscalía. El presidente Gustavo Petro pidió a la fiscalía profundizar en la investigación contra Diego Marín, alias Papá Pitufo. Advirtió que el caso corre el riesgo de quedar en la impunidad y por eso pidió a la fiscal general Luz Adriana Camargo que actúe con celeridad. Después de 38 años de delinquir y sobornar, financiar campañas presidenciales. Por su parte, el nuevo director de la policía, el general Carlos Triana, aseguró durante la ceremonia de transmisión de mando que se utilizarán todas las herramientas de seguimiento y análisis disponibles para identificar y sancionar a los policías corruptos involucrados en el contrabando. Son realidades que se han evidenciado. La mafia, a partir de el contrabando, es un cáncer que atormenta al país. Y lo que vamos a hacer desde la policía es toda la capacidad de la investigación criminal, toda la capacidad de la inteligencia y por supuesto de la contrainteligencia. Este Papá Pitufo, que no solo se metió en la campaña, sino se metió en el gobierno. Es casi divertido ver la cantidad de comunicados, de desmentidos, de excusas, de lavada de mano de esos 38 políticos que fueron mencionados por el doctor Reyes, por Mr. Taxes,
lista que ya tiene en su mano la fiscal Luz Adriana Camargo de quienes pidieron puesto, presentaron hojas de vida o presionaron para nombramientos de aduanas y de puertos. Por supuesto, la inmensa sospecha es que esos políticos estaban relacionados con el papá Pitufo. Esta mañana el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, está desmintiendo que en su declaración de anoche ante la Fiscalía haya informado. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 9 de la mañana, 6 minutos. Atención, hay problemas de movilidad en el sur de Bogotá. Están bloqueando en el Tintal el carril de Transmilenio. Nicolás Rodríguez. Hola, Néstor, buenos días. Sí, señor, lo confirma la Secretaría de Gobierno, específicamente en la Diagonal 38 Sur, donde un grupo de manifestantes vecinos del sector del Tintal, esto en el sur de Bogotá, están manifestando por algunas de las obras que adelanta el IDU en este momento sobre el sector. Además, confirma Transmilenio que la flota está completamente quieta, ya que los vecinos de este sector colocaron una pancarta gigante sobre la vía en la que demuestran el descontento que tienen en este momento con la obra que adelanta el IDU. Dicen ellos que es necesario que se agilice la pavimentación del sector porque las imágenes que se muestran y además las denuncias de los vecinos tienen los andenes completamente destrozados por las obras que se adelantan y además no están los carriles de los vehículos habilitados. Sin embargo, también en este momento la Secretaría de Gobierno está avanzando con los diálogos en el sector para permitir el paso del Transmilenio y así mejorar la movilidad en la zona. Nicolás, gracias. Son las 9 de la mañana, 7 minutos. Este es el paro del día, Felipe. Desafortunadamente, todos los paros en Colombia vienen con bloqueo incluido, ¿no? Aquí así es. Desafortunadamente, bien lo dice usted, Néstor. La anarquía total. Son las 9 de la mañana, 7 minutos. Y la amenaza del día, cómo no, viene por cuenta del presidente Trump en Estados Unidos, que está anunciando aranceles del 25% para vehículos. Todos los carros importados en Estados Unidos. Obviamente una amenaza que va a tocar muy fuertemente la industria automotriz de México. Todos van a tener un arancel, un sobreprecio de 25%. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, es cierto que el presidente Trump ha utilizado los aranceles como mecanismo de disuasión, como ocurrió, por ejemplo, con Colombia, México y Canadá, pero también es cierto que no le tiembla la mano para cumplir con su promesa de imposición de aranceles, como ocurrió con el acero y aluminio. En esta ocasión, la advertencia está en el terreno de aranceles del 25% para vehículos, todas las importaciones, pero que naturalmente tendrán un golpe sobre aliados fundamentales. Así lo anunciaba Trump ayer en su rueda de prensa. Yeah, I probably will tell you that on April 2nd, but it'll be in the neighborhood of 25%. Semiconductors and pharmaceuticals? It'll be 25% and higher, and it'll go very substantially higher over a course of a year. But we want to give them time to come in because, as you know, when they come into the United States and they have probablemente les diré con más claridad del 2 de abril, pero será en el vecindario del 25%. Allí le preguntaban por productos farmacéuticos también y él decía, y será más alto e irá creciendo sustancialmente durante el periodo de un año. Pero queremos darle a las compañías tiempo para que vengan porque, como saben, cuando vienen a Estados Unidos y tienen su planta o fábrica aquí, pues no tienen arancel, decía el presidente Trump. Hay que destacar que el principal proveedor de carros de Estados Unidos es México. Alrededor del 21% de los carros que importa Estados Unidos vienen de ese país y representan unos 45.000 millones de dólares. Le sigue Japón, que representa el 19.4%, alrededor de 41.000 millones de dólares. Luego está Canadá con 35.000 millones de dólares. Luego Corea del Sur con 31.000 millones de dólares. También figuran países como Alemania con 23.000 millones de dólares. ¿Cuáles serían los efectos? Se podría encarecer el precio de vehículos. Por ejemplo, en México, las fábricas de General Motors ensamblan vehículos como la Chevrolet Blazer eléctrica, una camioneta, la Equinox también eléctrica, la camioneta tipo Pickup Silverado. Por ejemplo, esto también podría tener coletazos sobre las importaciones de vehículos que hace Colombia, porque algunos de los países a los cuales Estados Unidos mantiene mayor relación en términos de intercambio de vehículos y que les impondría estos aranceles, México, que Colombia importa alrededor de 406 millones de dólares en importación de vehículos de México, y Japón 371 millones de dólares en importaciones. Otros vehículos cuyo precio también se puede ver afectado, de la marca Ford, la Bronco, el Ford Maverick, el Mustang,
el Mustang, entre otros. También hay una preocupación especial en Europa, porque no solo Trump amenazó con aranceles a los vehículos, sino que, como ya escuchábamos, a los productos farmacéuticos, que junto a los carros son los dos principales productos, o dos de los principales productos de exportación de la Unión Europea hacia Estados Unidos. Podría afectar, por ejemplo, drogas como principalmente drogas para bajar de peso, como la llamada Novo Nordisk Wegovy, que en los últimos años se ha visto afectada en Estados Unidos, particularmente por la competencia que ha tenido con otras drogas de Eli Lilly. Pero entonces, en todo caso, son las amenazas arancelarias del presidente Trump en el campo de la importación de vehículos, productos farmacéuticos, y también hizo una advertencia de posibles aranceles en contra de chips para computadores. 2 de abril fue la fecha que dijo que los anunciaría formalmente, Néstor. Es decir, estamos a mes y medio, Juan Camilo, y a nosotros nos va a terminar tocando en Colombia, Felipe, porque nosotros también importamos vehículos desde México. Por ejemplo, los Mazda que llegan a Colombia ya no son producidos en Colombia, sino son producidos en México, o muchos vehículos Ford, o muchos vehículos Nissan, que vienen desde la industria automotriz, que produce en México 62 marcas. Este anuncio de aranceles va a ser una revolución en el mercado de los carros en toda América. Don Guillermo Rosales es el presidente de la poderosa AMDA, que es la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles, que existe desde hace 70 años. Señor Rosales, bienvenido a Blue Radio en Colombia. Muy buenos días, Néstor, qué gusto saludarles y tener la oportunidad por su conducto de también llegar a los hogares colombianos. Y nada más para hacer una precisión, este año estamos gustosamente festejando en AMDA 80 años de servicio a nuestros asociados. Dije yo 70, no son 70 sino 80 años. Señor Rosales, si el presidente Trump cumple, como dice que va a cumplir, el arancel para los vehículos importados, ¿cómo afecta eso a México y a toda América Latina? De una manera muy relevante, en función que la industria automotriz se ha constituido en un pilar de la economía mexicana. Es el principal generador de divisas. El año pasado cerramos con una captación neta superior a 100,000 millones de dólares en productos automotrices, tanto autos, camionetas, camiones, buses y de manera muy relevante también componentes automotrices. Somos el principal exportador de vehículos ligeros, el principal exportador de tractocamiones y también el principal proveedor de componentes para la industria automotriz norteamericana. Y justo en esa complejidad que ha sido exitosamente la integración de la industria automotriz en Norteamérica, yo ya no hablo de vehículos mexicanos o vehículos estadounidenses o vehículos canadienses, porque cada uno de estos vehículos que salen de una planta en Toronto o en Detroit o en Guanajuato o en México están con integración de los 3 países. En el caso de México, un vehículo que sale de cualquiera de las plantas mexicanas tiene una participación de origen estadounidense superior al 40%. Hay un componente que puede llevar hasta 8 a 10 cruces transfronterizos entre Canadá, Estados Unidos y México, y por eso es muy complejo y tendría una gran afectación tanto para Estados Unidos, para Canadá, para México, la imposición de aranceles. Y, por supuesto, muy bien lo señalaste, también para el resto del mundo, porque no es únicamente que la imposición de aranceles haría subir el precio de un vehículo para el mercado de Estados Unidos, sino que dada esta integración, la participación de ir y venir los componentes hacia Estados Unidos, tendría un impacto en el incremento de precio de manufactura de los vehículos que se ensamblen en México o en Canadá y que tengan como destino cualquier otro lugar que no sea Estados Unidos. Estamos en una situación muy delicada.
Señor Rosales, sí son necesarios esos aranceles. Cuando uno mira la balanza comercial del mercado automotor de Estados Unidos, ¿es muy deficitaria o esto tiene nombre propio? No sé, el tema de Elon Musk y su gran negocio de automóviles en Estados Unidos con la marca Tesla. No estoy viendo una relación de intervención política en favor de Tesla con la relevancia que tiene Elon Musk en el gabinete del presidente Trump. Es más bien una respuesta que nace de la cabeza. Sí, señor Rosales. Su ignorancia económica y el fanatismo de quienes lo rodean y que desafortunadamente tienen un gran poder que nos tiene al resto del mundo en vilo, dada la relevancia de la economía norteamericana. En el caso de México, tenemos una producción el año pasado de 4 millones de unidades, de las cuales el 70% del total de la producción mexicana se vendió a Estados Unidos. Ese tamaño es el riesgo que estamos enfrentando. Y lo mismo, claro, de hecho, podemos hablar de tomates y de hortalizas y de frutas, Claro, todo lo que está en el NAFTA, por supuesto. Pero quiero preguntar, o estaba en el muy NAFTA. Importante. Sí. Claro. ¿Cuáles son las empresas estadounidenses fabricantes de vehículos que tienen presencia en México y qué tan probable es que decidan ahora replegarse e irse nuevamente para los Estados Unidos, cerrar las fábricas que tienen justamente en México? Bueno, en México tienen producción Stellantis, Ford y General Motors con capital originario norteamericano. Y todas ellas, además de las plantas de ensamble, también tienen una red de proveeduría muy significativa en México que alimenta sus plantas en Estados Unidos. Entonces no nada más es la imposición del arancel al vehículo terminado, sino también a los componentes, lo que se ha anunciado. ¿Y esas plantas tendrían o tienen previsto cerrar en México, teniendo en cuenta que tendrían que pagar esos aranceles, o cómo funcionaría la situación? No se está manejando esa posibilidad en el entorno mexicano de la industria automotriz. Sí, es muy probable que en función del incremento de precios haya una disminución de la demanda en Estados Unidos y con ello también impacte a una disminución de la producción, probablemente ajustes en el número de turnos que se tienen en operación. También es probable, así se ha manifestado por parte de importantes ejecutivos en Estados Unidos, que se aproveche la capacidad instalada ociosa que se tiene en algunas plantas en Estados Unidos para incrementar la producción local y con ello atenuar el impacto que derivaría en caso de que finalmente se impongan los aranceles. Don Guillermo, yo le entendí de su explicación que este tema de los aranceles va generando como un efecto espiral inflacionario y al final impacta los precios de los vehículos en el resto del mundo. En un país como Colombia, ¿cuánto se puede encarecer la llegada de un vehículo importado por esta situación que se está derivando de estos aranceles que pone ahora Donald Trump contra la industria automotriz? Mire, no tengo el análisis de cuánto podría ser la repercusión del incremento de precios en las exportaciones a otros mercados. Se tienen estimaciones del incremento de precios para Estados Unidos y podría oscilar entre los 3.500 y hasta los $5,000 de incremento por vehículo vendido en Estados Unidos. Sí. Ese es un valor que muestra cómo se daría ese incremento. Señor Rosales, una última pregunta. ¿Cuál puede ser el efecto para la economía mexicana en su conjunto de estos aranceles a la industria automotriz estadounidense? Bueno, se ha hecho una estimación que en caso de que se impusieran los aranceles y que no fueran permanentes, sino que fueran temporales, y hablando de temporalidad, algunos cuantos meses,
para este 2025 tendríamos una disminución de 1 punto porcentual del PIB por esta política. Lo que es más probable que suceda es que se llame a la apertura de la renegociación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, por supuesto con la pretensión del gobierno Trump de incrementar la producción en Estados Unidos, hacer más restrictiva, más compleja, más difícil las reglas de origen y con ello se pueda quitar, una vez que se abra esta negociación, la sombra de los aranceles. Ese es el escenario más probable que estamos vislumbrando. Por supuesto, el concepto que define este momento en el mundo es incertidumbre. Sí. Señor Rosales, Colombia, que recibe carros de México, estas marcas, por ejemplo, Ford o Mazda o Nissan, ¿podría terminar tocada por el tema de los aranceles de Trump? Sin duda alguna que esta cadena de integración de componentes en el ir y venir podrían tener una repercusión no tan alta como la que he señalado en el caso de Estados Unidos, pero definitivamente sí habría una afectación para los productos elaborados tanto en Canadá como en México. Sí, ¿y subirían o bajarían y en los propios precios? Estados Unidos. No, habría un incremento de precios. Claro, eso nunca bajan, ¿no? Sí llega a haber ocasiones en las que hay disminución de precios. Hoy mismo tenemos una hipercompetencia global, una entrada al mercado automotriz de las marcas chinas que está empujando a que en términos reales, por ejemplo, en México, en el año 2024 hayamos tenido una disminución en los precios de los vehículos en el mercado local cercana al 4% en términos reales. ¿Producto del ingreso de los carros chinos? Producto de la entrada a la competencia de las marcas chinas y también de la producción que está ocurriendo en el resto de las marcas. Nadie quiere perder participación de mercado, se satura la oferta y eso da lugar a promociones, descuentos, facilidades en beneficio de los consumidores. Nosotros también aquí en Colombia estamos recibiendo muchas marcas chinas o marcas chinas que están teniendo éxito en el mercado de los vehículos. Señor Rosales, un gusto saludarlo. Gracias. Muchas gracias, Néstor, y también un gusto haber podido platicar con ustedes esta mañana. Es el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles. En Colombia, Víctor, ¿cuál es la marca china fuerte? BYD, ¿no? Sí, yo creo, aunque uno ve otras marcas por ahí que todavía no son muy reconocidas, pero cada vez uno ve más carros chinos por ahí en las ciudades, pero BYD la está rompiendo, Néstor. En los últimos registros viene aumentando su participación con crecimientos muy fuertes, casi de 2 dígitos. Además porque está incorporando muy buena tecnología, son carros muy bonitos y por ejemplo, su eléctrico más barato, 100% eléctrico, arranca creo que en 75 millones de pesos, 80 millones de pesos, entonces mucha gente lo está prefiriendo frente al híbrido inclusive. Entonces yo no sé si después de toda esta guerra que ahora está armando Donald Trump con las automotrices, al final esté terminando por beneficiar al mercado chino. Creo que para allá vamos, y esos carros chinos, Felipe, había una época en que uno desconfiaba de las manufacturas y de los productos chinos. Eso ya no es. Eso ha cambiado mucho. Eso ya no es. BYD es hermoso, muy bonito. Ese carro BYD, la verdad lo estuve viendo y es un carro quedé descrestado. Mire, en macroeconomía los analistas consideran que evidentemente este es un tiro en el pie que se está metiendo el presidente de Estados Unidos. Pues porque ¿va a fortalecer a China? Claro, va a terminar fortaleciendo a la China. Esta es la novedad, esta es la noticia económica en Estados Unidos y en el mundo, los aranceles que planea Trump para los vehículos que recibe Estados Unidos. Este papá pitufo, que no solo se metió en la campaña, sino se metió en el gobierno. Es casi divertido ver la cantidad de comunicados, de desmentidos, de excusas, de lavada de mano de esos 38 políticos que fueron mencionados por el doctor Reyes, por Mr. Taxes.
lista que ya tiene en su mano la fiscal Luz Adriana Camargo de quienes pidieron puesto, presentaron hojas de vida o presionaron para nombramientos de aduanas y de puertos. Por supuesto, la inmensa sospecha es que esos políticos estaban relacionados con el papá Pitufo. Esta mañana el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, está desmintiendo que en su declaración de anoche ante la Fiscalía haya informado de 2 reuniones de papá Pitufo con el presidente Gustavo Petro, o que haya hablado de la relación del zar del contrabando, ese señor Diego Marín, con Armando Benedetti, que ahora es funcionario suyo, compañero suyo de gobierno. Augusto Rodríguez y Néstor Daniel García Colorado fueron los primeros funcionarios del gobierno en presentar anoche tarde declaración ante la Fiscalía por el gigante escándalo alrededor de papá Pitufo y de las platas de la mafia en la financiación de la campaña Petro 2022. El testimonio de él, director de la UNP, ex compañero. Atención, está comenzando, Felipe, hasta aquí llegó la indignación en la izquierda en Colombia. Está comenzando una reunión de Armando Benedetti, jefe de despacho del presidente Gustavo Petro, con la bancada del Pacto Histórico. Digo, les llegó hasta ahí, Felipe, la molestia con la figura de Benedetti, que los necesita Benedetti para hablar de la composición política del gobierno, para hablar del futuro político de las reformas. Llegaron esta mañana 31 parlamentarios a la oficina de Armando Benedetti. Y ayer habían llegado también, Ricardo, ¿cuántos? No, pues ayer haciendo cuentas, 50. Ayer hubo 50, o sea, más de 50. Capacidad convocatoria de Armando Benedetti, Felipe, a prueba de todo. 18 representantes a la Cámara del Partido Liberal, de 22 que tienen total esa bancada. 20 representantes a la Cámara del Partido Conservador. Toda la bancada de representantes a la Cámara del Partido de la U. La cifra exacta, Néstor, es de 55 congresistas que estuvieron ayer sentados. Y los conservadores que estaban ayer, Armando Benedetti, ¿qué hacían conservadores? Y con Angie Rodríguez, nueva directora del DAPRE. No, recuerde usted que en la Cámara de Representantes las mayorías en el Partido Conservador son petristas. Sé que hay conservadores petristas, pero ya estamos en la etapa en la Cámara la mayoría de los representantes han sido afines o al menos han apoyado los proyectos del gobierno del presidente Gustavo Petro. Entre ayer y hoy, con las sumas y las restas, Néstor, habría más de 100 representantes a la Cámara sentados con Armando Benedetti hablando de cómo reconfigurar las mayorías en el Congreso de la República. Ahora, el tema complicado es el Senado, gobierno, ¿no? El tema complicado es el Senado. El tema complicado viene la próxima semana porque allí no la tiene tan fácil el gobierno. En Cámara ha tenido mayorías en la mayoría de casos, pero aquí está atendiendo unos puentes que veremos hasta dónde llegan. Pero hay que tener claro que la estrategia... Claro, esto hasta el momento es que Benedetti tiene capacidad de convocatoria, que Benedetti es que yo creo que la capacidad de convocatoria no es de Benedetti, Néstor. La capacidad de convocatoria es que hay tantas vacantes en el gobierno que allá van a llegar todos a ver qué pescan. Es que es como si no conociéramos la historia republicana de este país. El Congreso siempre ha estado dispuesto a darle gobernabilidad al presidente de la República, llámese como se llame, si hay participación burocrática. Mi comentario era, ¿se acuerda la escena de hoy hace 2 semanas? Ayer hizo 2 semanas. Sí, claro, que nadie quería hablar con Benedetti, que no se podía sentar en la misma mesa. Con Benedetti. Allá están toditos sentados en la mesa con Benedetti. Se sientan gustosos. Solo los ministros. De acuerdo, pero Aurelio, permíteme una cosa. Lo que sí hay que tener claro, es que todas estas reuniones, Néstor y Ricardo, no obedecen a una estrategia de reconformar mayorías en el Congreso. Hay que tenerlo muy claro. Esto obedece a una estrategia electoral para el 2026, bajo lo que el presidente de la República ha llamado un frente amplio. Lo que busca Benedetti y lo que está implementando Benedetti por instrucción del presidente de la República es conformar ese frente amplio. Lo hizo ya con el Verde, lo va a hacer con un sector del Partido Liberal, lo va a hacer con un sector de la bancada de la U. Y como siempre, los congresistas van a decir, claro que sí, presidente, cuente con nosotros. Porque ellos están viendo a ver cómo le sacan la última leche al gobierno, 12 meses. Y cuando arranque la ley de garantías lo van a dejar colgado como ha hecho siempre la clase política de este país. Lo paradójico es que en la ingenuidad, y permíteme, Aurelio, ya terminó, solo los ministros, en la ingenuidad, se quedaron solo los ingenuidad. Sí, quedaron solo, de acuerdo. Se quedaron solo los ministros, Néstor, porque usted vio, pues, en la famosa misa negra
cómo renunciaban y cómo renunciaron y cómo criticaron, y resulta que salió su bancada a reunirse toda con Benedetti. La destrucción que Petro ha hecho de la izquierda sí es francamente histórica. Sí, la enmermeló, la siguen mermelando, unos salen, otros quedan, unos los atomizó. La verdad es que usted no encuentra la razón por la cual... Yo apenas me dijeron reunión de Benedetti con el Pacto Histórico, yo dije, uy, ¿cuántos congresistas? Pero no, 31 de 34 y ya estaban listos. Bueno, ya voy a los otros tres van a pasar excusa médica. 9:30. Claro, pero es que el punto, Aurelio, es que el presidente lo ungió como el plenipotenciario, Salvador, el único que tiene representatividad e interlocución con el Congreso. Su operador político. Y eso explica por qué sale el ministro Cristo. Apartó a Laura Sarabia para que se ocupe de los temas de Cancillería, pero no la respaldó de la misma manera que a Benedetti, sino él por encima de todo. Adicionalmente, aceptan la renuncia por interpuesta persona, o sea, por el ministro delegatario al ministro del Interior, generándole un desplante. Y además no hay ministro en propiedad. O sea, conclusión, aquí el único que va a hablar de política con el Congreso es Armando Benedetti. Que me parece, Felipe, ¿lo es ungió? el gran fortalecedor. Pero Néstor, si usted lo que sería Luis Ernesto, realmente... Perdóneme, le cuento un cuento. Si usted se acuerda, Felipe, de la paliza que le dieron a Benedetti hace 15 días, ¿se acuerdan? En el Consejo de Ministros. Sí, en la Casa de los Famosos. Todos en la Casa de los Famosos, exactamente, todos despreciándolo. No me siento con Benedetti. Tan hábil es Benedetti, Felipe, que esto es casi para quitarse el sombrero, que ha logrado darle la vuelta. Y hoy es la persona, como usted se da cuenta, que maneja toda la política en Colombia. Ayer con 50 parlamentarios, esta mañana con 30 y pico parlamentarios, organizando nada más y nada menos que el rumbo del gobierno. Pues ojalá el presidente Benedetti le dé algunas luces al doctor Petro. pero lo que sí sería realmente... No, por eso le digo, ojalá ilumine, el presidente Benedetti ilumine al doctor Petro. A ver si pues dan en el blanco, ¿no? Sí, pero mire, ahí están las dos cosas. Frente amplio, lo que decía Luis Ernesto, ahí está la estrategia y ahí lo interesante es ver si todas esas heridas que quedaron después de la misa negra se van a poder sanar o no, porque de todos modos hay unos liderazgos importantes que quedaron muy rotos. Pero también no olvidemos que el presidente dijo ayer y lo había dicho anteayer, que vuelve un nuevo envión para tratar de aprobar las reformas en el Congreso, y ahí yo creo que Benedetti va a ser clave para construir mayorías. Es algo en lo que él se mueve muy bien. Lo que está quedando claro es que se está moviendo Benedetti sin ninguna duda. Vamos a la Casa de Nariño sobre la reunión de la bancada histórica con el poderoso Armando Benedetti. Caterina Ávila. Néstor, buenos días. A esta hora, pues en Palacio se lleva a cabo una reunión con 31 congresistas de la bancada del Pacto Histórico. La reunión es liderada por el jefe de despacho Armando Benedetti y la directora del DAPRE, Angie Rodríguez. Dice el gobierno para consolidar relaciones y trabajar articuladamente en pro del proyecto del presidente Gustavo Petro. La idea es acordar agenda legislativa. Conocimos que en medio de estas discusiones se ha hablado de reformas y también de ministerios. Esta es la cuarta reunión que tiene el jefe de despacho de la Casa de Nariño. Ayer desayunó con representantes del Partido Conservador y tuvo un encuentro con la bancada liberal en la mañana. Luego en la tarde se reunió con 17 congresistas del partido de la U. Blue Radio pues ha tratado de contactar a los representantes de los partidos liberal y conservador y también de la U para confirmar su presencia a las reuniones con Benedetti. Sin embargo, esta información se estaría manejando bajo absoluta confidencialidad porque no ha sido posible conocer los nombres de quienes están asistiendo a Palacio desde ayer y hoy. Estás escuchando Blue Radio. El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, explica el cierre de más de 40 estaciones de gasolina en norte de Santander en desarrollo del estado de conmoción en el Catatumbo. Esto hace parte de los decretos de conmoción. Estamos haciendo una revisión sobre especialmente las estaciones de servicio. Es una medida preventiva para que estas estaciones de servicio puedan darnos una información que no corresponde, ya sea por los datos técnicos, ya sea por la ubicación de las estaciones, y hace parte también de las medidas de control para garantizar que el combustible que está llegando especialmente al Catatumbo
no se convierta literalmente en un combustible para el conflicto que allí se está presentando. De la mañana, 34 minutos, fuerte crecimiento en el comercio entre Colombia y Venezuela durante el 2024, un intercambio comercial que estaba en cero y que ha venido aumentando significativamente desde que los países restablecieron sus relaciones. La Cámara Colombo-Venezolana destaca el crecimiento del intercambio, que alcanzó un total de 1.138 millones de dólares durante el año pasado. Esta cifra crece 41%. Las importaciones desde Venezuela sumaron 134 millones de dólares, con un crecimiento apenas del 2,5%. Por su parte, las exportaciones colombianas hacia Venezuela alcanzaron 1.004 millones de dólares, registrando un crecimiento casi del 50%. Eso muestra que estamos vendiendo muchísimo, pero muchísimo más de lo que estamos comprando a Venezuela. Esto se llama superávit comercial. Entre los principales productos importados se destacan fundición de hierro y acero, con un 25% de participación, después abonos y aparatos y material eléctrico. Y entre lo que más estamos exportando, alimentos y bebidas, productos químicos y materias plásticas. Crece el comercio binacional, pero va a ser muy difícil que lleguemos a los 7.000 millones de dólares o más que tuvimos en algún momento, entre otras porque la economía venezolana ahora es mucho más pequeña y no tiene las mismas capacidades que antes. 9:36, Shakira en Barranquilla. Y Shakira, ¿qué factura con su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran?, que en Colombia incluye 5 conciertos totalmente vendidos en Barranquilla, Medellín y Bogotá, como agotados también en todos los 18 estadios latinoamericanos donde se va a presentar, con más de 950.000 boletos vendidos para esta, que es su primera gira en más de 7 años y tras 34 años de vigencia en la industria musical, donde ha vendido 125 millones de discos en los 12 álbumes que cuentan en el mercado, y en donde además de música también tiene jugosos negocios e inversiones, como por ejemplo la marca de perfume Es by Shakira, cuyo valor comercial en Colombia, dependiendo claro de la referencia, tiene un valor comercial de 91.000 a 139.000 pesos. Una de las emociones que más daño nos hace es el rencor. Porque el rencor significa que la herida sigue abierta. El rencor significa que no hemos sido capaces de superar la situación. El rencor nos hace vivir en el pasado. El rencor nos llena de las peores ideas, de las peores emociones. Por eso hoy quisiera invitarte a que perdonaras, sabiendo que ese es el mejor regalo que tú te haces. Oye, nadie es tan importante como para permanecer en tu corazón y en tu mente en forma de rencor. No le des ese poder a nadie. Libérate. Sé tú misma. Sé tú mismo. Confía. Ama. Y suelta. Que hoy puedas perdonar. Tú sabes. El director de la DIAN, hoy ministro de Comercio, presentó ante la Fiscalía la lista de 38 nombres de personas, políticos de diferentes partidos políticos que lo abordaron, se acercaron a él para recomendarle cuotas políticas, todos muy interesados especialmente en la DIAN en Buenaventura, que es por donde pasa el contrabando. Desde Roy Barreras hasta Alfredo Sade, el famoso pastor, pero pasando también por congresistas del Partido Conservador e inclusive del Centro Democrático. Es decir, está quedando al desnudo, por otro lado, la manera como sin ninguna vergüenza, sin ningún pudor, inclusive políticos de la oposición piden cuotas en el gobierno de Petro. Teniendo en cuenta la alerta del gobierno por la posible compra de gasolina por parte de grupos ilegales para la producción de coca, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, explica que ya han entregado información a la Fiscalía de estaciones que podrían estar incurriendo en prácticas ilegales. Hemos identificado especialmente temas de ubicación, de referenciación, estamos verificando los cupos, no tenemos datos así como este que tú nos mencionas, que es realmente bastante elevado, pero sí podemos decir que durante el año pasado estuvimos trabajando en esta inspección, no específicamente o únicamente en el Catatumbo, sino en todo el país,
y nosotros hemos entregado una información a la Fiscalía que ya está también siguiendo su curso con cifras en algunas estaciones del país, no en este caso en el Catatumbo, pero sí en otras regiones donde hemos evidenciado fenómenos de este tipo. No se pierdan esos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. La saliente ministra de Ambiente, Susana Muhammad, y el ministro encargado de Interior, Gustavo García, le pusieron en nombre del gobierno Petro mensaje de urgencia al proyecto en el Congreso con el que insisten en prohibir el fracking, una iniciativa que no es la primera vez que se impulsa, es más, 4 veces se ha hundido, la última en la legislatura anterior. El mensaje de urgencia es otra consecuencia del polémico y del transmitido Consejo de Ministros de hace una semana, en el que el presidente Gustavo Petro volvió a darle la orden a todos sus funcionarios de no practicar explotación de hidrocarburos por medio de fracking, ni en Mañanas Blue, TCC. En TCC somos felices cumpliendo. 9 de la mañana, 41 minutos. A esta hora la información deportiva con TCC en Mañanas Blue. Hoy en México, James Rodríguez vuelve a escena. Comandará al León en el clásico de la fecha frente al América en la capital azteca. Todos miran al 10, que habló de su adaptación al equipo de Guanajuato. Hace mucho tiempo que no estaba en un club que se viviera tanto eso y en una ciudad que es muy parecida como a la nuestra, como si fuera Colombia, ¿no? La gente súper apasionada, le encanta el fútbol y bueno, veo que están unidos, espero que nos acompañen en cada fecha, pues en cada partido, que nosotros dentro vamos a darlo todo para que ellos estén bien. De momento, León tiene 19 puntos. James va hoy a la cancha y con un triunfo se afianzaría en el liderato como único líder de la Liga MX. James manía al 100%. Es día de Champions, día de Real Madrid-Manchester City. Uno de los dos gigantes se irá hoy de la Liga de Campeones. La serie la gana 3-2 el club español, que le apunta a avanzar a los octavos de final. ¿Cuál es la visión del míster Carleto? Partido entretenido, complicado, difícil. Estamos intentando de prepararlo bien, de recuperar los jugadores que nos pueden ayudar. Intentar de plantear el mismo partido que hemos hecho hace una semana. La idea es esta, obviamente teniendo en cuenta todas las dificultades de estos tipos de partidos, de una eliminatoria donde nos jugamos todo en 90 minutos. Y Guardiola aclaró el tema del 1% de probabilidades de clasificar. Pep mintió. ¿Tú me crees que lo que dije, que tenemos un 1%? No me mojo. Hazlo, joder. No, yo creo que tenéis más. Pues esta vez os mentí. Por primera vez no me creísteis. Siempre que digo lo que pienso nunca me creéis, pero esta vez tenéis razón, mira, habéis acertado. ¿Cuánto crees que puedes tener? Lo que es verdad que dije el comentario porque después del partido en Inglaterra básicamente y aquí básicamente estábamos fuera, ¿verdad? Después de 2-3 creo que no daba un duro a nadie por nosotros. El 9% estaba allí. La verdad que pasan las semanas, los días, pues bueno, uno se anima, pero no es el mejor resultado para evidentemente... Será un lindo duelo hoy en el Santiago Bernabéu. Hoy también se enfrentarán Borussia Dortmund Sporting, PSG Brest y PSV frente a la Juventus. Es el momento, es tu momento, Edson. Edson, querido. Va Puig frente al balón. Puig contra Mosquera. Va Puig. ¡Gol! Y fue el momento de Puig y del Iquique, que derrotó 2-1 a Independiente Santa Fe en el arranque de la fase 2 de la Libertadores. Sorpresivo resultado ante un humilde rival que venía de caer goleado en la Liga Chilena. El gol de Rodallega no alcanzó para sumar en la Copa y al final del partido el técnico santafereño Pablo Peirano ya piensa en el juego de vuelta. Presentar el equipo como comenzamos en la primera parte, que fue lo que se busca, lo que buscamos todo el tiempo, revertir al rival con goles, someterlo en el campo rival. Vamos a intentarlo en el Campín, como intentamos cuando llegamos acá, de la misma manera, y bueno, tenemos que ser certeros. La Serie se definirá el próximo martes, no en el Campín, estará cerrado por los conciertos de Shakira, será en el Estadio Metropolitano de Techo, donde Santa Fe buscará la remontada para seguir en la ruta copera. Pausa y hablamos de la Liga en Colombia.
Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En el remate. ¡Qué gol, qué gol, qué gol! ¡Qué gol, qué gol, qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! Se marcó Brian Castrillón para sellar la victoria del Junior en casa del Chico. En Tunja ganó el Tiburón 2-0 y ahora es cuarto de la liga. La alegría del profe Farías. Estoy muy contento, los 3 puntos valen mucho. Creo que pasa a ser un arranque importante para nosotros. Esto nos acerca a los puestos de arriba. Conozco bien la altura y sé la dificultad del que viene del nivel del mar. Nosotros no venimos de 1000 metros, de 1600 ni de 2000. Otro visitante que ganó fue Deportivo Cali, 1-0 con gol de Javier Reina en casa de Llaneros en Villavicencio. El técnico azucarero Alfredo Arias valoriza el triunfo, pero más aún el funcionamiento defensivo de su equipo. El que el equipo no esté recibiendo goles es pero muy bueno, porque aparte nosotros defendemos lejos de nuestro arco, nosotros no defendemos cerca de nuestro arco, defendemos siempre lejos de nuestro arco, entonces quiere decir que hay muchas cosas que están saliendo bien. Por Liga, Bucaramanga empató 0-0 con Alianza Valledupar y hoy se cerrará esta fecha 5 con el clásico cafetero entre Once Caldas y Deportivo Pereira en el Estadio Palo Grande de Manizales. Please welcome Scuderia Ferrari HP and make some noise for Fred Vasseur. Así presentaron a Ferrari en el O2 de Londres. Color, locura, música, luces y fanáticos. Una mezcla fabulosa para la presentación de las 10 escuderías que estarán en la temporada 2025 de la Fórmula 1. Show de cada equipo y ahora a pensar en la pretemporada, que comenzará la próxima semana en Bahrein. Con el panorama de la gran carpa del automovilismo cerramos la información deportiva. 9:47 a esta hora en Mañanas Blue. El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, habló sobre el proyecto de ley que presenta por segunda vez el gobierno para prohibir el fracking en Colombia. Pues hay que recordar primero que en el país tuvimos un intento de pilotos de fracking en Colombia. Esa técnica de fracturamiento hidráulico no está comprobada en nuestro país. Las características geológicas, pero sobre todo hidráulicas de nuestro país son diferentes a las que pueden tenerse en otros países. Y en términos de el abastecimiento de los yacimientos que tenemos, nosotros venimos avanzando especialmente en el gas offshore, en el mejoramiento de la exploración en tierra, y pues este impacto que podría tener este tipo de prácticas, de técnicas, pues tiene unas implicaciones también para un país como el nuestro, mega biodiverso. Y ese es el equilibrio que tenemos que buscar en todas estas medidas, ¿no? ¿Cómo logramos el abastecimiento energético? 9 de la mañana, 48 minutos. Actualizamos las noticias en Mañanas Blue. Mucha atención, hay una noticia muy importante que tiene como origen la Jurisdicción Especial para la Paz. Se imputan cargos contra 4 generales, entre ellos un excomandante del Ejército, por su presunta participación en varios casos de homicidio en persona protegida, conocidos vulgarmente como falsos positivos en el departamento de Antioquia. Mateo Piñeros. Néstor, buenos días. La JEP acaba de anunciar la imputación más grande que ha hecho por casos de falsos positivos en el país. Son 39 militares los que tendrán que responder por estos crímenes que se registraron entre enero del 2004 y diciembre del 2007 en el departamento de Antioquia. En la lista está el general en retiro Oscar Enrique González Peña, quien fue comandante del ejército, pero también fue comandante de la 4ª Brigada con sede en Medellín. Según la JEP, González Peña y otros 3 generales lideraron durante sus años una política de conteo de cuerpos que incentivó el homicidio de 442 civiles, entre ellos 40 menores de edad, quienes además de ser desaparecidos, en algunos casos fueron torturados. La magistrada Catalina Díaz investiga los falsos positivos en la JEP. En los 6 autos de determinación de hechos y conductas expedidos antes de
106 máximos responsables han sido imputados y 92 de ellos han reconocido su responsabilidad. La gran mayoría en 5 audiencias públicas transmitidas en vivo y con la participación activa de las víctimas. Según la JEP, los generales con sus órdenes y directrices, así como por medio de sus programas de radio, condicionaron una conducta criminal en sus subalternos. La mayoría de las víctimas eran campesinos del oriente antioqueño, que fueron acusados de ser colaboradores de las guerrillas y eran entregados al ejército por parte de algunos civiles que recibían dinero por esta información y por llevar las víctimas hacia la institución. Hablando de política, el Partido Conservador desautoriza las reuniones de 20 representantes a la Cámara de ese partido con Armando Benedetti en la Casa de Nariño. Dice que esto no representa a la colectividad y que no están interesados en recibir burocracia del presidente Petro. Dicen que se mantienen en la independencia. Andrés Carmona. Y es que parece que la reunión que se hizo a manteles ayer en la Casa de Nariño entre el jefe de despacho Armando Benedetti y los representantes del Partido Conservador, una gran mayoría de su bancada, no cayó nada bien en las directivas de esta colectividad que esta mañana, a través de un comunicado en la red social X, desautorizan cualquier reunión entre los congresistas y el gobierno. Dice el partido a través de X lo siguiente, abro comillas: el Partido Conservador no es partido de gobierno, por ello no tiene ni tendrá participación burocrática en el Ejecutivo. Nuestra posición crítica sobre las reformas sociales se mantiene firme, ya que está sustentada en argumentos técnicos y no políticos. Las reuniones que habrían sostenido algunos congresistas con miembros del gobierno nacional no representan al Partido Conservador, pues se trata de acciones individuales por las cuales cada uno deberá responder ante los militantes, la opinión y las instancias éticas que tiene la colectividad. Cierro comillas. Finaliza esta declaración de los conservadores señalando que mientras el gobierno juega a las componendas políticas, se sigue a la espera de soluciones en materia de atención en salud, seguridad en el Catatumbo, y las familias sufren de falta de ingresos e inseguridad en los territorios. Hoy será un día clave para saber si sigue o no detenido alias Andrés Araña, el capo del narcotráfico de Putumayo, que se disfrazó de guerrillero para buscar beneficios en la paz total del presidente Petro. Fue capturado hace una semana en un hotel de Bogotá con fines de extradición. A esta hora llegan un grupo de personas provenientes del sur del país a protestar frente al búnker de la Fiscalía en Bogotá. Cristian Correa. Hola Ricardo, sí, buenos días. Son de momento por lo menos unas 100 personas las que están llegando en este momento hasta el frente del búnker en la Fiscalía en Bogotá para, como usted lo decía, reclamarle a la Fiscalía por la detención de Giovanni Andrés Rojas, alias Araña, la semana pasada en medio de un ciclo de conversaciones con el gobierno nacional. Alejandro es uno de esos líderes que ha llegado desde la región del suroccidente del país. ¿Qué le están pidiendo ustedes hoy a la Fiscalía en medio de este plantón? Bueno, saludarlos a cada uno de los oyentes. Hoy estamos aquí en la Fiscalía exigiendo al gobierno nacional, a la Fiscalía, continuar con esos diálogos de paz y las detenciones arbitrarias cuando pues los que hacen parte de la Coordinación Nacional del Ejército Bolivariano se encuentran en ciclo de negociaciones. Es detenido pues el compañero arbitrariamente, algo que pues en los territorios, en las comunidades sentimos esa preocupación. Alejandro, muchas gracias. Mire, Ricardo, esta manifestación de hoy se suma a las manifestaciones que se dieron ayer en los departamentos de Nariño y Putumayo, haciendo la misma exigencia. 9:54 minutos. La Fiscalía imputó cargos al actual gobernador de Caquetá por corrupción cuando era gerente de uno de los hospitales del departamento. Carlos Andrés Pérez. Se trata de Luis Francisco Ruiz Aguilar, actual gobernador del Caquetá, a quien la Fiscalía señala de haber falsificado documentos y modificado el estatuto interno para realizar 57 nombramientos de personal y obtener viáticos sin autorización cuando fue gerente del hospital. Así lo reveló el fiscal durante la diligencia judicial. El señor Ruiz Aguilar modificó la planta global de personal sin estar facultado para ello, en tanto dicha atribución la tenían exclusiva la Junta Directiva
para llevar a efecto la modificación, falsificó el acuerdo 0020 del 31 de agosto de 2020, se delega temporalmente una función al gerente y se adopta el reglamento interno del trabajo del Hospital Departamental María Inmaculada. El gobernador fue presentado ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá con función de control de garantías, donde fue imputado por los delitos de prevaricato por acción, falsedad material en documento público agravada, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación, los cuales no fueron aceptados. Este jueves la Procuraduría inspeccionará el expediente que hay en la Corte Suprema contra 5 congresistas por presunta corrupción vinculada con ofrecimientos del gobierno de contratos de la Unidad de Gestión de Riesgo, mismo proceso disciplinario en indagación por el que está siendo investigado previamente el exministro Ricardo Bonilla. Esto va a ser fundamental para determinar si se formulan o no pliego de cargos en contra de más de 8 personas, entre ellas, repito, el exministro Bonilla y los congresistas. Hablamos ahora del Catatumbo. Las misiones médicas suspenden operaciones por los ataques permanentes de los grupos ilegales. Cristian Santiago. La nueva directriz del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander es proteger la misión médica. Por eso se suspenden las actividades extramurales que corresponden a 4 hospitales. Nos acompaña Fernando Álvarez, quien es el director del Instituto Departamental de Salud, y que son actividades extramurales que no se van a realizar de forma temporal. Bueno, primero hay que decir que es una decisión en conjunto que se toma con el Ministerio de Salud y Protección Social, con la Cruz Roja Colombiana, con los gerentes de las ESES que tienen que ver con el Catatumbo, hospitales que tienen que ver con el Catatumbo y con el Instituto Departamental de Salud. Las atenciones extramurales en salud obedecen a todas aquellas atenciones que por fuera de la infraestructura de la red prestadora de servicios del departamento se puede ofrecer. Aquellas atenciones que se hacen en los territorios, en los sitios donde habitan cada uno de los habitantes. Llevamos hasta allá jornadas de salud, llevamos hasta allá prestación de servicios de atención médica de consulta externa, llevamos hasta allá vacunación, ampliación de los esquemas de vacunación, llevamos hasta allá atención psicosocial, llevamos hasta allá atención en nutrición. Doctor, en caso de una emergencia, ¿cómo actuaría ahí la misión médica? No se va a afectar para nada la atención de urgencias y emergencias. Toda urgencia o emergencia que se requiera por parte de la red prestadora tendrá la atención inmediata oportuna, como lo hemos hecho hasta el momento. Hemos podido sacar adelante en conjunto con la red prestadora de servicios una crisis humanitaria que se ha presentado, que yo creo es la peor en 50 años en el Catatumbo, pero la hemos podido sacar adelante. Gracias, director. Pues las nuevas decisiones que toma el Instituto Departamental de Salud para proteger la vida de la misión médica. Richard Quiñones, gracias. En Cúcuta 957, como diría Felipe, el soldado Domínguez, ¿cómo nos cambia la vida? Así es. Mire, escuche esta historia. Ajá. Colombia hasta hace pocas semanas le vendía energía a Ecuador. Ecuador estaba en racionamiento de energía, usted lo recuerda, una crisis muy grave en el vecino país. Apagado está el país, sí. Pues cómo nos cambia la vida, ahora Ecuador nos está vendiendo energía a los colombianos. ¿Cómo así? Sí. ¿Y a qué hora se invirtió? Sí, nos está, ¿Y a qué hora no se invirtió? ¿A qué hora se invirtió este? Pues ahí está la historia, Marcela, ¿cómo es la historia? La historia, Ricardo Felipe, es la siguiente. Desde el pasado 12 de febrero, Colombia está comprando energía que viene desde Ecuador. Sin embargo, el Ministerio de Minas y Energía ha sacado un comunicado tratando de aclarar y restarle importancia a lo que está pasando. Dicen desde el Ministerio que esto se hace más o menos en automático para mantener la atención de la red y que no hubo ni una necesidad ni una solicitud expresa al gobierno del Ecuador. Se está exportando 0.4% de la energía que consumimos. Esto está en los reportes de XM. El sablazo es, adivine para quién, para la ministra de Energía de Ecuador, la señora Inés Montero, porque ayer ella anunció las ventas con bombos y platillos en su cuenta de X y cerró con esta frase: qué alegría poder también ayudar a un país hermano en estos días por la estabilidad de los embalses en nuestra región. Como usted lo dice, Ricardo, el año pasado, con fenómeno del Niño y todo, le vendimos energía a Ecuador. Los momentos en que Colombia le cortó el chorro a ese país, ellos tuvieron apagones de varias horas en sus ciudades principales. Se invirtió la cosa, así se ha dado un poquito, pero Ecuador nos está vendiendo energía en este momento. Episódicamente o por lo que sea, hoy la cosa está al revés. Y con el rancho ardiendo, porque así lo niega el gobierno, estamos a puertas de una crisis energética. 9:59 minutos. Estás escuchando Blue Radio.
El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, habló sobre el proyecto de ley que presenta por segunda vez el gobierno para prohibir el fracking en Colombia. Pues hay que recordar primero que en el país tuvimos un intento de pilotos de fracking en Colombia. Esa técnica de fracturamiento hidráulico no está comprobada en nuestro país. Las características geológicas, pero sobre todo hidráulicas de nuestro país son diferentes a las que pueden tenerse en otros países. Y en términos de el abastecimiento de los yacimientos que tenemos, nosotros venimos avanzando especialmente en el gas offshore, en el mejoramiento de la exploración en tierra, y pues este impacto que podría tener este tipo de prácticas, de técnicas, pues tiene unas implicaciones también para un país como el nuestro, mega biodiverso. Y ese es el equilibrio que tenemos que buscar en todas estas medidas, ¿no? ¿Cómo logramos el abastecimiento energético? Pero también cómo logramos un balance con los ecosistemas que tiene nuestro país. Sigan toda esa información en blurradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Todavía faltan claridades también en materia judicial frente a lo que ocurrió en la campaña Petro Presidente 2022. Después de haber escuchado lo que dijo el director de la UNP, Augusto Rodríguez, ante el despacho del fiscal Elkin Ardila, también es importante recordar lo que dijo este mismo martes ante la misma fiscalía Néstor Daniel García Colorado, que es un viejo conocido del presidente Petro. Su padre, le dicen Guayabita, perteneció al M-19 y señaló, entre otras cosas, que esas reuniones de San Andresito con el presidente Petro se dieron por influencia de Víctor Hugo Sierra, un empresario, posa al menos de ello, que incluso ha tenido condenas en su contra y que habría sido ficha clave de alias Papá Pitufo. Dice que la relación siempre medió a través de este hombre con el zar del contrabando.